Contando esto, y lo que ya tenía era completamente toda la información de Cristología. Entonces voy a intentar, con la ayuda del Señor, terminar hoy con lo que es Cristología, porque de esta manera la semana que viene empezaremos la doctrina del Espíritu Santo, que se llama Neumatología. Estamos avanzando lentos, pero como se suele decir, seguros. Queremos que todo quede lo más claro posible. Así que en el momento en que tengáis dudas o cosas que no están claras o preguntas, por favor, sin ningún temor, hacerlas. No queremos que quede nada de una forma dudosa, queremos que todo quede lo más claro posible. Aunque sabemos que estamos tratando cosas muy difíciles para la mente humana, especialmente estudiando la persona de Dios. Algo también que os quiero animar es que leáis las notas que os estoy pasando. La semana pasada, si recordáis, intentamos ver de la manera rápida. Estuvimos viendo de una manera rápida las notas, así que en casa mirad los versículos, leer las notas, marcarlo, subrayarlo. Las notas, en mi opinión, es una de las cosas más importantes en las clases. Si sabes tomar notas, puedes después preparar exámenes. Esto aquí, en el Instituto Bíblico o en cualquier otro lugar. Los que estáis ya en bachillerato y universidad y todas esas cosas, sabéis la importancia de tomar notas. Así que os animo a que leáis las notas, apuntéis, subrayéis, marquéis, haced todo lo posible para que estas notas puedan ser usadas en el futuro como una herramienta muy, muy importante. Vamos a intentar recapitular lo que vi la última semana. Estábamos hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Dijimos que la paga del pecado es la muerte y que el Señor Jesucristo no solamente padeció una muerte física, una muerte que involucraba el padecimiento físico, sino también una muerte espiritual, es decir, una muerte que significó la separación entre Él y el Padre. Creo que eso es algo que pocas veces se enseña, pocas veces se habla, pero debe ser bien entendido, porque es un tesoro espiritual. Pensar que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, y al morir Él se separó del Padre, y Él padeció en la cruz por nosotros. Yo creo que eso es vital que lo entendamos. También veíamos que debíamos distinguir entre la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, Cristo murió en la cruz, pero ya está, la muerte era lo único que interesaba. Y otros dicen, no, la sangre es lo único que interesaba. Nosotros creemos que ambas cosas son importantes. Cristo debía de verter su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y también Cristo debía morir por nuestros pecados, una muerte física y espiritual real. Entonces ese era el punto número 3, la unidad y distinción, la sangre y la muerte en un sacrificio de Cristo, en la página número 9. En la página número 10 vamos a leer la conclusión, donde ves ahí el punto, más o menos al principio de la página dice conclusión. Y voy a leer ese párrafo antes de entrar en el siguiente apartado que nos toca hoy. Conclusión, su sangre y su muerte son imprescindibles. Cada elemento se distingue del otro, pero sin separarse. Cada uno tiene su función específica, pero no se disocian. Y ambos concurren, sin confundirse, al mismo un acto sacrificial y expiatorio para con Dios y vicario en favor nuestro. Ay de quien tenga en poco una salvación tan grande, como nos dice en Hebreos 2.3. Rosa, si puedes leerlo, por favor, me acabas de salir en tu Biblia. En Hebreos 2.3 vamos a leer ese pasaje, Hebreos 2.3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pues es bien claro el pasaje. ¿Tenéis alguna pregunta de este tema que hemos tratado hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que deberíamos comentar o aclarar? ¿Queda todo claro? ¿Sí? No tenéis miedo de hacer preguntas, no tengáis miedo. Vamos a ver ahora entonces un tema también muy, muy interesante. Le hemos llamado su obra post-mortem.
hablando en latín y hablando en castellano, quiere decir su obra después de la muerte, su obra post-muerte. Vamos a leer el primer párrafo y ver algunas de las cosas que ahí se nos presentan. Su espíritu, en las manos del Padre, sube al cielo. Creo que todos recordáis el pasaje en el que el Señor dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Allí cumple todas las figuras que de él fueron dadas en el pontífice levítico, el cual una sola vez al año, en el día de la expiación, en el gran día de la expiación, entraba al lugar santísimo del templo terrenal para rociar la sangre del animal sustituto que acababa de sacrificar sobre el altar. Eso podéis leerlo en casa, en Levítico 16. Así el Señor, inmediatamente después de su sacrificio vicario sobre la cruz, entró en el santuario celestial para esparcir su propia sangre ante el trono de la gracia, una sola vez y para siempre, en testimonio y memorial eterno. Vamos un momento a leer en Hebreos 9 y leeremos del versículo 1 al 12. Hebreos 9, del 1 al 12. Como sabéis, el libro de Hebreos nos muestra toda la tipología del Antiguo Testamento y lo añade, lo une al Señor Jesucristo. Empezando en el versículo 1, dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que subían al propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Empieza el escritor de Hebreos, no sabemos quién fue, yo creo tal vez fue Pablo, pero no podemos decirlo con seguridad, pero empieza a narrarnos como toda esa costumbre en el Antiguo Testamento era en realidad una tipología de lo que haría Cristo por nosotros. Cuando el Señor Jesús murió, hizo lo que el sacerdote en el Antiguo Testamento hacía. Se presentó en el lugar santísimo, es decir, en la misma presencia de Dios. En la presencia de Dios hay un mar de vidrio, está el trono de la gracia. El lugar santísimo representaba todo eso, representaba esa morada de Dios. Y el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer por los pecados de ignorancia del pueblo y por él mismo. Cristo se presentó para ofrecer su sangre por los pecados de la humanidad, no por los suyos, porque él era sin pecado. Pero entró en la presencia del Padre y dio ahí su propia sangre.
la presentó como el sacrificio expiatorio por el pueblo redimido. Y lo vemos ahí en esas tipologías. Podemos leer en casa Hebreos 12, 22 al 24, terminad de leerlo y veréis lo que sigue mencionando. Ahora, ¿qué pasó después de ese primer paso? El siguiente párrafo dice, luego fue al paraíso conforme a la promesa dada al ladrón penitente. ¿Recordáis la promesa? De cierto, te digo. ¿Cómo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, fijaros bien en el orden de esas palabras. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos han cambiado la coma de sitio y dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves cómo cambia el sentido? Porque eso quiere decir que a lo mejor algún día, tal vez en el futuro, después del purgatorio, estarás en el paraíso. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves la diferencia de las palabras? Y es lo que el Señor hizo. Subió a la presencia del Padre, presentó su sangre como sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad y entró en el paraíso. Ahora, 2 de Corintios 12, 1 al 4, ¿podemos leer ese pasaje? 2 de Corintios, Marta, segunda, ¿puedes decirlo? 2 de Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Muy bien, ese hombre al cual se refiere es el mismo Pablo, que subió al paraíso. Esa palabra es una palabra que indica una especie de jardín oriental. Podéis imaginaros en vuestra mente la hermosura de las flores, los pájaros, todo verde, todo bonito. Eso es lo que indica un paraíso, un jardín oriental, podríamos traducirlo así. Pero Pablo está usando esta misma palabra para referirse a la presencia de Dios, para referirse que él subió, Pablo subió a esa misma presencia de Dios. Y comparando eso con Lucas 22, 43, era la misma palabra que el Señor Jesús dijo a ese ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo dice, yo subí al paraíso, y ahí vi cosas que no han sido dadas al hombre poder revelar. Muy bien, ¿qué hizo después? De allí, es decir, del paraíso, desciende al abismo para proclamar la victoria de su cruz sobre todo poder del enemigo. Esto es muy interesante. Él se presenta ante el Padre, da su sangre, entra en el paraíso y del paraíso va al abismo, al Hades, al lugar de oscuridad, para proclamar la victoria de su cruz sobre todo poder del enemigo. Esto no es el infierno es el lago de fuego donde el Satanás y sus ángeles y todos los incrédulos serán echados después del juicio del trono blanco. ¿Veis la diferencia? Tampoco es el purgatorio no está en la Biblia. Pero el abismo, o Hades, es un lugar de espera del juicio. Cuando una persona muere sin Cristo, va a este lugar. El Lázaro, que menciona el Señor Jesucristo, murió y fue al seno de Abraham, fue recogido en el paraíso. Pero el rico, ¿recordáis dónde estaba? Estaba en el Hades. Podían verse, había una gran cima que los separaba, era un lugar de sufrimiento, un lugar de oscuridad, un lugar de mucha sed, pero todavía no era el lago de fuego, no era el infierno. Entonces, ahí están las almas que no han creído, no han sido redimidas, son almas condenadas que esperan su juicio para ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Vamos un momento a Efesios 4:9. María, pues decirlo. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?
¿Alguien? Sí. ¿Sí? ¿Tú allí? No, me parece que está claro, ¿no? Y eso de que subió. Porque el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad de dones a los hombres. Y es lo que dice que él bajó, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra. Los estudiosos dicen que el centro de la tierra está compuesto por magma hirviendo. Ahora, esto es pura teoría, porque nadie ha bajado ahí abajo para verlo. Lo creemos, sabemos que cada vez que hay una explosión volcánica, pues sale por ahí el magma. Pero pudiera ser, yo no lo sé, ¿vale? Esto también es una hipótesis santa. ¿Pudiera ser que el centro de la Tierra fuera el Hades? Y a lo mejor estuviera envuelto por un anillo de fuego y azufre. ¿Pudiera haber sido eso? No sé, Marta y María, ¿qué pensáis de esto? No sé. Yo tampoco sé. Es interesante, ¿verdad? Però una cosa, el nucli no diu que és dur. O sigui, el que ja han dit, un 50 de ara. Que es duro, como de granito. No ho sé. No, dicen que el núcleo es de fuego. Entonces después hay varias capas. Vale. Una de las más fuertes son de granito, que es una de las rocas más fuertes que resultado de la presión. Ahora, yo no sé eso, los científicos también teorizan. Lo que pasa es que siempre nos pintan el dibujito. Sí, de Con- colores. La redonda, ¡pum! No lo sé, a lo mejor algún día lo descubrimos, pero es interesante porque aquí dice que descendió. ¿A dónde descendió? Y lo dice bien claro. A las partes más bajas de la tierra. Es lo que dice la Biblia. Yo lo creo, pero no voy a entrar en hipótesis. Muy bien, ahora, en 1 de Pedro 3, 18 al 22. Rosa, ¿os dijeron? 1 de Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué interesante es este versículo. Fijaros que dice que habló y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus? A los que habían sufrido el juicio del gran diluvio de Noé. ¿Os dais cuenta? Están encarcelados, están ahí esperando el momento del juicio del trono blanco. Cuando estudiemos escatología veremos esto con más detalle. Pero el Señor descendió, les mostró que su condenación era justa. Les predicó, mostrándoles que su condenación era justa. Yo creo personalmente que Cristo murió por toda la humanidad, para que los escogidos sean salvos y los que están condenados no tengan excusa. La misma sangre que salva al elegido es la sangre que sella la condenación del que ha sido maldito por la eternidad. Y es algo importante para entender. En Job 28-22 se nos da un cuadro profético de ello. Pues hablando de la sabiduría divina que el Nuevo Testamento refiere a Cristo, está mencionado en Corintios 1:24, Colosenses 2 y 3, leemos: el infierno y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Qué tremendo versículo, ¿no? De una manera profética, el infierno y la muerte dijeron su fama. ¿La fama de quién? De ese Mesías prometido que iba a venir a salvar. Su fama hemos oído con nuestros oídos. Hemos estado estudiando el libro de Job. Mientras estaba en Estados Unidos leí el libro de Job y apunté en mi Biblia lo que he llamado la teología sistemática de Job. Job fue el primer libro de la Biblia escrito.
Sin embargo, el conocimiento que Job tenía de Dios, de la salvación, del juicio, del alma, del destino eterno, era muy grande. Tenía realmente un compendio de teología sistemática. Y una de las cosas que entendía Job es, como hemos leído aquí, esa promesa de que el infierno y la muerte conocían la fama de Cristo. Infierno, en el original hebreo, es la palabra Abadón. Se usa también para el Satanás, quiere decir destructor. Nombre que el Apocalipsis 9:11 se da al rey de los demonios del pozo del abismo. O sea, a Satanás. Es que hasta el nombre da miedo, ¿verdad? Abadón. Es como dicen, ¿eso una onomatopeya? Una onomatopeya. Abadón, tiene fuerza. Todos ellos, sean los que están en prisiones de oscuridad, como menciona en varios pasajes, debieron postrarse ante el Señor. Y vemos ahí en Mateo 4, 8 al 10, Isaías 45, 23, Filipenses 2, 9 al 11. Cristo despojó a los principados y potestades malignos de su señorío y dominó y los sacó a la vergüenza en público, como nos dice en Colosenses 2:15, y tiene las llaves del infierno y de la muerte. Cristo es el que tiene las llaves, no es el Papa de Roma. ¿De acuerdo? El Papa de Roma muerto. Es Papa. Ex-Papa. Ahora no hay. Ahora Requiem in Pax. Sí, es verdad, el miércoles es la nueva votación, ¿no? Pero es Cristo quien tiene las llaves. Es Cristo quien es la roca. Es Cristo quien dijo: sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Finalmente, al tercer día, va al sepulcro en busca de su cuerpo yaciente que debía ser resucitado. Mateo 16:21. Marta, ¿nunca vagada? Mateo, no te hago leer, Diego, porque sé que no ves mucho. No, es que no. Mateo 16:21. Marta. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer. O sea, él sabía que iba a ser muerto, después de morir iba a hacer todo lo que hemos leído, y después volvería para resucitar. Pero veis cómo esos 3 días en el sepulcro fueron días de actividad. Fueron días donde el Señor Jesucristo estuvo involucrado en la obra de redención de nuestra alma. Yo creo que fueron 3 días y 3 noches siguiendo el ejemplo que nos menciona de Jonás. Por lo tanto, fueron 72 horas, fueron días de 24 horas. Bien, ¿hay alguna pregunta de este apartado antes de seguir adelante o algo que deseéis que matice o aclare? Voy a seguir. Resurrección corporal del Señor. El aguijón de la muerte es el pecado. Eso está en 1 Corintios 15, 56. Destruir al pecado es pues vencer la muerte, ¿verdad que sí? La sangre de Cristo lo hizo. Y lo estuvimos viendo en la sección C, en la parte primera que hablábamos de su sangre, como su sangre tuvo victoria sobre el pecado y por lo tanto sobre la muerte. Esa victoria de su sangre es pues el fundamento legal de su resurrección corporal. Ahora, ¿qué quiere decir eso del fundamento legal? Bueno, es, por así decirlo, el documento oficial que nos muestra que la muerte ha sido derrotada. Y eso va a traer efectos, consecuencias muy importantes. El documento oficial de que Él ha vencido la muerte. El documento oficial de que Él ha vencido la muerte. Ahora, ¿cuál es el efecto? Vamos a ver ahí en la página número 11
el efecto. Cristo no murió por causa del pecado propio, esto debe ser clarísimo, pues nunca pecó, y los pecados nuestros puestos sobre él fueron deshechos por su sangre. Lo entendemos, ¿verdad? De modo que cuando su cuerpo muere, lo es en estado de santidad. La muerte entonces no tenía derecho legal alguno para retener el cuerpo santo del Señor. ¿Entendemos esto todos? Hola Raquel, adelante. Sigo adelante. ¿Qué quiere pues decir esto? Si Cristo no pecó y la paga del pecado es muerte, ¿entendéis esto? Pero como Cristo no pecó, la muerte no tiene ningún derecho sobre él. La muerte tiene derecho sobre mí porque yo soy pecador, pero no sobre Cristo. Por lo tanto, la muerte no tenía nada que reclamar de Cristo. Él murió en un estado de santidad. Dice, por lo tanto, su cuerpo muere, lo es en estado de santidad. La muerte entonces no tenía derecho legal alguno para retener el cuerpo santo del Señor, quien por la misma razón, teniéndolos los derechos para levantarlo de la tumba. Por eso Cristo mismo predijo que lo haría. Y lo vemos en esos pasajes. Cosa posible en cuanto a derecho legal, por la obra de su sangre, y en cuanto al poder para hacerlo, por su unidad esencial trinitaria con el Padre y el Espíritu Santo, todos actuantes en la resurrección. Y veremos esos pasajes. Es decir, la muerte viene a Cristo y le dice, muere. Y Cristo dice, no tienes derecho sobre mí porque yo no he pecado, soy santo. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte, pero como yo no he pecado, tú no tienes derecho legal para matarme. ¿Ves esa parte legal? Por otra parte está el hecho de que Él es Dios y que como Dios no muere. La muerte no puede enseñorearse sobre Él. Él es quien se enseñorea sobre la muerte y sobre el pecado. Y en la resurrección, igual que en la crucifixión, la Trinidad entera va a estar involucrada en esa obra de resurrección. Y veremos ahora esos pasajes. Si recordáis, vimos que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Lo recordáis? Y la Biblia dice que el Hijo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así que el Padre da, el Hijo se da a sí mismo, pero ¿cómo lo hace? Mediante el Espíritu Santo. Se entregó por nuestros pecados. En la obra de la crucifixión, la Trinidad estuvo involucrada. Pero en la obra de la resurrección, la Trinidad entera va a estar involucrada. Y vamos a ver algunos pasajes. Raquel, te toca leer a ti. Efesios 1, 17 al 21. Efesios 1, 17 al 21. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Si lo resumimos, diríamos que el poder del Padre levantó a Cristo de la muerte y lo sentó sobre todo principado. Por lo tanto, el poder del Padre estuvo involucrado en la resurrección. ¿Eso queda claro? Marta, Gálatas 1:1. Gálatas 1:1.
siempre se meten en resúmenes. 1-1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y está bien claro, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Habéis visto mi poder? Estupendo. Vale, otro pasaje más. Voy a leerlo yo en Romanos 1, 4 y 8, 11. Vamos a ver Romanos 1, 4. Romanos 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ahí ves la Trinidad entera. Veis al Hijo que fue declarado Hijo. No dice que se hizo Hijo en la resurrección, ¿de acuerdo? Hay gente por ahí que dice, Cristo vino a ser Hijo en el momento de la encarnación de María. No. Él fue Hijo eternamente. ¿Sí? Es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Pero la resurrección lo declaró como Hijo. Es como aquello que tú te sientes tan orgulloso de tu hijo que dices, este es mi hijo. O otro pasaje, cuando escuchó la voz del cielo en el bautismo que dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Por lo tanto, la resurrección fue otra vez la voz del Padre que con poder declaraba que Él era su Hijo. Pero dice ahí también que fue según el Espíritu de Santidad. Y ese Espíritu, lo ves ahí en vuestra Biblia, está en mayúscula, es el Espíritu Santo. Hay otro pasaje en Romanos, capítulo 8 y versículo 11. Fijaros en esto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos? Dice este pasaje, a Cristo Jesús. El Espíritu. Pero hemos leído antes que fue el Padre, que por el poder del Padre. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? La Trinidad entera estaba involucrada en la obra de nuestra redención, tanto en la muerte de Cristo como en su resurrección. Y es algo precioso. Muy bien, sigamos leyendo nuestras notas. El Dios Trino ejerce su atributo natural de omnipotencia, avalado en la armonía de la deidad por el atributo moral de su justicia. Y el cuerpo yacente de Cristo es levantado triunfante de la muerte en cuerpo de gloria, que no puede más morir. Y veremos ahí en Filipenses 3, 20 y 21 este pasaje. Es decir, Cristo, por la omnipotencia del Padre es levantado, pero también por su justicia moral, porque en Él no hay pecado, por lo tanto no puede morir, y Él es entonces glorificado con un cuerpo eterno, un cuerpo muy interesante. Los apóstoles de Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Esa gloria suya. El Señor Jesús dijo que Él era la vida. Lo conocemos bien, Juan 14, 6. Yo soy la vida. En Oseas 13, versículo 14. Muerte, yo seré tu muerte. Shakespeare dijo una frase que me encanta. Dijo, muerte, un muerto te entierra. Hablando de la resurrección de Cristo. Y es cierto. Su victoria quedó por siempre sellada en aquellas cicatrices eternas. Y es algo que eso nos debe traer tanta humildad a nuestro corazón. Pensar que las heridas de la cruz, aquellas que el discípulo no quería tocar, quería ver, y dijo, he aquí mis manos, pon tus dedos en mi llaga. Esas cicatrices van a estar ahí por la eternidad, como símbolo de victoria, como símbolo de que Él venció la muerte, que Él triunfó sobre el pecado.
Como dice el siguiente párrafo en nuestras notas, esas marcas eternizaron en ellas el hecho de la cruz e identificaron al cuerpo de la resurrección como el mismo cuerpo que fue crucificado y sepultado. No era un fantasma, no era una cosa rara, el mismo cuerpo que había sido puesto en la cruz, que había sido traspasado con clavos, que había sido herido en el costado. Ese mismo cuerpo fue el cuerpo puesto en el sepulcro y fue el mismo cuerpo que resucitó. Pero ahora con unas características totalmente diferentes, porque era un cuerpo glorificado. Y es lo que nos van a seguir hablando estas notas, que lo voy a resumir de esta manera. Si recordáis, cuando Cristo resucitó, los apóstoles estaban ahí reunidos, ¿y qué pasó? La puerta estaba cerrada. ¿Y Cristo vino por dentro? Buena pregunta, ¿verdad? La única explicación es que Él cruzó la pared, traspasó las paredes. Vemos que Él desapareció de golpe, también en otra ocasión. Vemos que Él en ese cuerpo glorificado ascendió al cielo y los discípulos estaban ahí mirando y le dijeron los ángeles, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús, de la misma manera que se ha ido, así también vendrá otra vez. Y vemos que era un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero con unas características muy especiales. Y nuestro cuerpo, cuando seamos glorificados, será como el cuerpo del Señor Jesucristo. Por supuesto, aquí entramos en hipótesis santas, en cosas que a lo mejor podremos hacer. Yo creo que nuestro cerebro funcionará al 100%, no como ahora, que solo funciona al 10%, según los entendidos, y en algunos hasta es dudoso de ese 10%, pero será un funcionamiento totalmente de nuestra mente para conocer mejor al Señor. Podremos desplazarnos, podremos comer. El Señor Jesucristo comió, no era un fantasma. Él, recordad, allí a la orilla del mar había un pescado y ahí comió también. Así que vemos ese cuerpo glorificado, pero hay algo que ese cuerpo tiene que nosotros no tenemos. No está esclavizado al tiempo y al espacio. No quiero ahora entrar, como el otro día decía, en teorías del señor Einstein, muy interesantes pero muy difíciles de entender. Nosotros vivimos en una esfera de tiempo y espacio y no puedes separarlo. Una de ley física, los que habéis estudiado física, sabéis que toda actividad toma un tiempo y se transmite en espacio. Tiempo y espacio, hay fórmulas matemáticas que nos dan resultados y ecuaciones. Sin embargo, el cuerpo glorificado estará fuera de esa ecuación matemática. Será un cuerpo como el cuerpo del Señor Jesucristo. Muy bien, la siguiente página va a desarrollar algunos puntos más, en la página número 13. Y van a ser puntos ya casi concluyentes de nuestro estudio en la cristología. Página número 13, y veis ahí hay los números Romanos 3, en un paréntesis arriba de la página. Dice el pontífice, ¿estáis todos donde yo estoy? El pontífice, unigénito de Dios y primogénito de sus hermanos, no olvida que estos oran expectantes en Jerusalén. Extiende sus manos al Padre, quien procede a darle la promesa del Espíritu Santo. Es la fiesta de Pentecostés y el Cordero de Dios bautiza a sus ovejas con el Espíritu de Dios. Eso se nos menciona en Juan 1:29, 33 y Hechos 2:32. Lenguas de fuego se posan sobre sus cabezas, hablan de las maravillas de Dios y una gran cosecha del trigo santo que surge del grano de trigo muerto y resucitado, como dijo en Juan 12:24. ¿Lo recordáis? Que era necesario que el trigo muriera. Es recogida en alfolíes eternos, en Hechos 2. Ahora la Iglesia en su cuerpo, o es su cuerpo, y Él es su cabeza. Somos miembros de Él, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Su Espíritu se bautiza en nosotros y nos bautiza en Cristo. Y eso se expresa ahí en Efesios 1, 22 y 23. Los que hemos creído en Cristo, somos bautizados en Cristo. ¿Cómo? Habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y como a veces yo digo, debemos siempre distinguir. Una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo y la otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Y un creyente es bautizado en el momento de la conversión,
Pero hay diferentes momentos de llenura espiritual del Espíritu Santo. Yo creo que un creyente debe estar lleno del Espíritu Santo y vivir en el poder del Espíritu Santo. Y eso es parte del privilegio de estar en el cuerpo de Cristo. Ahora, la obra de Cristo no termina ahí. Desde su trono, Él gobierna su iglesia. Y su trono es trono de gracia para ella. Me gusta mucho el ejemplo. ¿Recordáis en la historia de Esther cuando se acercó al rey? Y sin tener permiso, según la ley, debía pedir permiso y si no moriría. ¿Recordáis la historia? ¿Podéis imaginaros un poco la escena? Entrando Esther delante del rey. ¿Y qué hizo el rey? Se enfadó mucho. Extendió el cetro. ¿Qué imagen tan pictórica de la obra que Dios hace en nuestra vida? Muchas veces nosotros nos presentamos ante el trono de gracia, habiendo pecado otra vez, habiendo roto nuestra comunión, habiendo andado a medias con el Señor. Pero el Señor extiende su cetro de gracia hacia nosotros y nos permite la entrada en el trono. Eso es algo precioso. Ahora, punto 4, su pontificado intercesor continúa. Sobre la base de su victoria en la cruz, Él es nuestro abogado cuando pecamos. Romanos 8:34, 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es nuestro defensor contra las acusaciones de nuestro adversario, el diablo. Y ahí podéis mirar esas citas. Su intercesión tiene otras avenidas de gracia. Nuestras oraciones son allí avaladas por su persona, la obra y el nombre de Cristo. ¿Cómo oramos? ¿Oramos en nuestro nombre? No. Oramos en el nombre de Cristo a través del poder del Espíritu Santo y oramos al Padre. ¿Os dais cuenta cómo en la oración también está involucrada la Trinidad? Su sangre allí rociada, su persona, sus cicatrices, su palabra de amor, su nombre, sobre todo nombre, todo y del todo a favor nuestro. El Padre contesta y bendice, y bendiciones fluyen de lo alto. Tal pontífice, como dice en Hebreos, nos convenía. Ahora, hay más aún. Su ministerio celestial sobreabunda en gracia y Él debe cumplir su promesa a los suyos. Debe prepararles un lugar en la casa de su Padre. Juan 14, 1 y 2. Cada uno de los suyos está presente allí. El gran pastor de las ovejas prepara el gran redil en las moradas eternas. Cuando todo esté pronto y todos redimidos, alistados, volverá conforme su promesa. Antes de la tribulación, desde la esfera espacial, los llamará. Los cuerpos de los santos resucitarán y los que vivan juntamente con ellos serán transformados y arrebatados en cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Y así estaremos siempre con el Señor. En el cielo se constituirá su tribunal galardonador y luego el Padre presidirá las bodas del Cordero y su esposa, la Iglesia, se unirán. Luego de la tribulación vendrá a la tierra con los suyos para establecer su reinado milenial y después, sentado en un gran trono blanco, hará el juicio final. Su resurrección validará su dominio cósmico y el nuevo cielo y la nueva tierra cantarán por siempre la victoria del Cordero de Dios. Mientras llegue el día de su venida, espera el tiempo en que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Su trono prevalecerá y nada ni nadie puede contra su todo poder en el cielo y en la tierra. Y al final de la historia de los tiempos, los juicios de Dios acabarán con todo enemigo, inclusive el diablo, el infierno y la muerte, como nos dice ahí en el libro de Apocalipsis. Todo será sujeto a Cristo, quien entregará el reino al Padre, y Dios será todas las cosas en todos. Y esa es una esperanza bienaventurada que tenemos, que confiamos y que podemos realmente disfrutar. Pues vamos a terminar ya aquí hoy con Cristología. Gracias al Señor por este buen estudio que hemos tenido. Aquella era del trabajo de Job.